pescador, no me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad, no me interesa, solo entiendo el lenguaje de la luna, si el vaivén de las olas me acuna. Abundantes bendiciones, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más en este su programa Remando Mar Adentro. Es un placer para nosotras que nos acompañe y que juntos podamos aprender más de la palabra de Dios, la cual siempre y en todo tiempo nos ayuda a tener una mejor vida, empezando por agradarle a Él y luego para educarnos a nosotros día con día en las cosas que vivimos a diario. Este día pues nos acompaña nuestra hermana Gloria Alvarado, nuestra amada pastora Arely Ortiz y nuestra hermana Verónica Navas. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Espíritu Santo nos ayude y nos llene de su unción en esta tarde. Amén. Gracias, Espíritu Santo, te agradecemos porque una vez más tú eres quien nos tiene en este lugar. Alimenta nuestras bocas de tu palabra para que todo lo que nosotros digamos, Señor, sea de bendición para nosotros y para todos aquellos a donde llegue la palabra, sabiendo que tu palabra jamás regresa vacía. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y vamos a empezar ya sin más con un tema muy interesante que tenemos, el cual nos tiene que llenar de bendición por estos víveres, por estas formas de vivir que tenemos ahora. Nuestra amada pastora, pues, tiene el placer de empezar en esta noche con este hermoso tema. Amén. Bendiciones, amados. Fíjense que es algo tan importante lo que el Señor prepara para cada uno de nosotros. Porque Amén. sabe la vida que hemos llevado. Podemos haber tenido dificultades recién o ya mucho tiempo atrás. Pero Él se ocupa de que nuestra existencia pues sea diferente a como nosotros humanamente la podemos llevar. Para comenzar vamos a leer Filipenses 3, 13, 14 y la palabra dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta oportunidad estamos basando la palabra del Señor en esta frase que el apóstol menciona, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Es tan urgente que nosotros podamos olvidar el pasado, porque si seguimos en este tiempo atrapados en el tiempo pasado, donde hubo dificultades, donde hubo tristeza, dolor, llanto, angustia, no nos vamos a soltar, vamos a estar como encadenados a un pasado donde nosotros sufrimos. Y el Señor quiere que la vida que Él nos está dando ahora la podamos disfrutar, que tengamos tiempos diferentes, que podamos gozarnos. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y la palabra olvidar es perder de la mente, es dejar, soltar, ignorar, no saber. O sea, amados, tal vez puedan decir, pero ¿cómo voy a olvidar yo mi tiempo pasado, mi vida pasada? Es el dolor, la tristeza. Ahora, hay momentos lindos que usted recuérdelos todos los días porque usted va a disfrutar, va a gozar, inclusive viendo fotografías, uno goza viendo las fotografías de nuestra juventud, de nuestros hijos cuando estaban niños o cualquier circunstancia o evento que se estaba realizando. Eso es hermoso. Uno vuelve a vivir esos momentos, pero el asunto es volver a vivir los momentos duros y tristes. Eso es lo que no debemos hacer porque definitivamente nos afecta porque volvemos a sentir lo mismo
que sentimos en esa oportunidad Amén. que se dieron los eventos. Entonces, si nosotros meditamos en estas palabras que significa olvidar, que es dejar, perder, ignorar, no saber, entonces seguramente que vamos a tener una victoria, vamos a estar seguros viviendo en este tiempo que estamos, ¿verdad? Y una cosa, el pasado no tenemos nosotros un poder para cambiarlo. Lo que vivimos en el pasado Ya ya se vivió. Así Ya es. vivió. Bueno o malo, ya se vivió. Lamentablemente hay cosas que quisiéramos, pero el quisiera, el hubiera, no existe. No existe. Entonces nos corresponde vivir en este tiempo, las oportunidades que tenemos en este tiempo y ¿para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Si ya sufrimos en aquellos años. Puede ser ahorita, como les digo, en este tiempo, puede ser 15, 20, 30 años, no sé. Pero sí nos hace sufrir. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros queremos poder cambiar esos momentos duros, tristes, dolorosos, hasta de luto en nuestras vidas? Yo creo que yo la primera. Sí. Quisiera cambiar, quiero cambiar. Cambiar los eventos no puedo, pero sí puedo encaminar mi vida, mi futuro, mi presente en una situación diferente, ¿verdad? Porque cambiarlo no podemos. Entonces, hagamos lo que nos corresponde. Hacer lo que sí, que nuestro presente y nuestro futuro tome una diferente dirección y nosotros llenarnos de satisfacciones con la ayuda del Señor, ¿verdad? Eso es lo que nos corresponde a nosotros en Amén. este tiempo, Amén. ¿verdad? Porque ya no arreglamos lo que pasó, no lo podemos arreglar, lamentablemente. No hay vuelta atrás. Ya no hay, no hay vuelta de hoja. Sí. Yo leía en una Biblia porque estaba interesada en saber qué quería decir pasado. Y dice que pasado son las cosas que ya no están y que no van a volver a ser. volver. Entonces, momentos desagradables, tristes, dolorosos, yo creo que todo el mundo los ha Todos. pasado, ¿verdad? Y nosotros no estamos exentas de eso, también los hemos vivido. Pero cuando nosotros leemos la palabra, nosotros nos damos cuenta de que esos momentos dolorosos, tristes, no van a ser un obstáculo para que nosotros logremos nuestras metas, Sí. ni para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Así es. Fíjense que en otra versión de Filipenses 3:13 que leyó la pastora, dice, esforzándome por alcanzar lo que está delante. A mí me llamó la atención que dice esforzándome. ¿Por qué? Porque hay que hacer un esfuerzo No Claro. viene solo. bien grande Sí. para olvidar todo lo feo, lo doloroso que hemos vivido. Así es. Y no lo va a hacer otra persona por mí. Yo no puedo por usted ni por ninguna de ustedes, ni Dios mismo, porque Dios quiere que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Que aprendamos. Esforzar a alcanzar lo que está delante. Entonces, las decisiones, como decía la pastora, el futuro de nosotros, las decisiones que nosotros tomemos, tienen que ser decisiones adecuadas y conforme a la voluntad del Señor para que tengamos un futuro gratificante, ¿verdad? Amén. Todos queremos tener un futuro bonito, agradable, casi perfecto, pero necesitamos tomar decisiones adecuadas y lo que está delante es más hermoso definitivamente que lo que dejamos atrás. Amén. Así es. ¿Verdad? Si nosotros si somos honestas con nosotros mismos y hacemos un recuento, nos vamos a dar cuenta de que el Señor no está equivocado, que el Señor dice, extiéndanse a lo que está delante. Y atrás quedó la soledad, la tristeza, la angustia, la depresión, la traición, el rechazo, las depresiones, las burlas, tantas cosas que sufrimos, ¿verdad? Pero mire que dejar atrás el pasado significa dejar de estar aferradas a esas cosas y ¿sabe qué?
a los sentimientos negativos sí. que esas cosas generan, porque lo que está adelante, como le digo yo, es más hermoso, pero puede ser que en la adolescencia, desde la niñez, en la adolescencia, en la juventud, aún ya grandes, podamos haber vivido momentos tristes, bien dolorosos, ¿verdad? Y como resultado de eso, en nuestro corazón nosotros podamos tener estos sentimientos de rencor, de falta de perdón, de odio, ¿verdad? Y todos esos sentimientos hacen mucho daño al corazón. Efectivamente, todo aquello que vamos guardando en nuestros corazones nos va causando daño, nos lleva a la depresión, como decía la hermana Vero, a tristeza, no puede cambiar nuestra mente. Siempre estamos pensando en aquello malo que vivimos, en las malas decisiones que tomamos, en las personas que nos hicieron daño. Cuando tenemos que empezar, y la palabra de Dios dice, perdonándonos unos a otros. Pero esa parte como que se nos olvida y empezamos a racionalizar constantemente lo que nos hicieron. Y eso nos afecta de manera espiritual, de manera física, de manera familiar. A veces en nuestras familias tenemos... nuestros hijos pueden sentir abandono, aún estando nosotros ahí, pero como estamos guardando cosas en nuestros corazones, entonces eso evita que tengamos realmente una comunicación familiar efectiva. Y la familia es de los principales ministerios que el Señor ha puesto en nosotros. Entonces tenemos que aprender a dejar todo eso atrás. Todo el pasado, como hemos dicho antes, queda atrás. No podemos hacer nada con lo que ya vivimos. Son experiencias muchas veces felices, pero también muchas veces dolorosas. Y aprender a vivir con ellas es el reto que nosotros tenemos como cristianos, porque podemos tener una plenitud del presente cuando nosotros dejamos el pasado atrás. Podemos extendernos, como dice la hermana Vero, al futuro, pero tenemos que dejar el pasado atrás, eliminar todas aquellas cosas que nos vienen a afectar como personas. De lo contrario, eso puede seguir actuando en nosotros. Es como que vayamos cargando una maleta constantemente y no la dejamos. Entonces, vamos a estar siempre atados. No hay libertad, no hay paz, no podemos recibir consuelo. Y esto nos causa cosas traumáticas. Y como les dije, no solamente a nosotros, sino a las personas que nos están rodeando. Amén. Dejan huellas profundas. Es como que usted se agarre con una plancha y se la ponga en la piel y nunca se le va a quitar esa mancha. Siempre va a estar ahí. Así es lo que cuando nosotros guardamos el pasado que nos ha hecho daño. Son marcas que dejamos en nuestra alma. ¿Y quién puede limpiarlas? Solamente el Señor. Amén. Amén, sí, ¿verdad? Que nosotros no debemos dejar, ¿verdad? Que nada ni nadie nos robe nuestra felicidad. ¿Verdad? Dios siempre va a estar presto a todo aquello que nosotros necesitamos. Vamos a leer qué nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Respecto a cómo Él está presto para auxiliarnos a cualquier necesidad que tengamos, siempre y cuando le busquemos, ¿verdad? O cuando querramos y necesitemos de su intervención. Y eso lo vemos en Lucas 4, 18 y 19. Y el 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el 19 nos dice, a predicar el año agradable al Señor. Amén. Y es que no importa qué provocó ese dolor en su corazón herido, ¿verdad? Hoy quiero que sepa en este momento, ¿verdad? Que Dios tiene mucho interés en sanarlo. Él quiere atender las heridas de su corazón. Y esto lo confirma en el Salmo 147:3, que nos dice, Él sana a los quebrantados de corazón. Y mire qué hermoso, y dice, y venda sus heridas. Amén. O sea que aquella situación que le trajo mucho dolor y que rompió el corazón, que arruinó sus planes, que acabó con su confianza, no importa lo que pasó,
No importa, en este momento, ese es el tiempo en que yo vengo a decirle que Dios le quiere sanar. Amén. Él vino a consolar a los que tienen ese corazón quebrantado. Y es que en el Evangelio del Señor Jesús, ¿verdad? Ese Evangelio es de salvación y no de condenación, Amén. ¿verdad? Es de libertad y no de opresión, de buenas y no de malas noticias. Nosotros sabemos que a lo largo del Evangelio, ¿verdad?, el Señor sanó a muchas personas, ¿verdad? Perdonó pecados, libertó, ¿verdad?, aquellas personas que estaban atadas a diversos espíritus. Así es. ¿Verdad? Y mire que cuando dice a dar vista a los ciegos, ciegos del cuerpo, ciegos del espíritu, ¿verdad? O sea, son tantas cosas que a veces no somos capaces de ver cómo todo lo que el Señor ha hecho en nosotros. Inclusive hay personas que no coinciden, no pueden ver la acción del Señor en nuestras vidas. Nosotros sí lo hemos visto, ¿verdad? Amén. Como hijas del Señor. Y podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Nos ha ayudado, El Señor definitivamente. es bueno en todo tiempo, ¿verdad? Hay personas que no son capaces de ver sus pecados, ¿verdad? No son capaces de ver, o sea, no reconocen las personas que les aman y que están ahí. A eso ha venido el Señor, a sanar, a libertar, ¿verdad? A todos los oprimidos, a todo aquello que el mundo no lo puede hacer, pero el Señor sí. Y proclamamos ese año del Señor. Ese año del Señor nunca termina, esa gracia del Señor nunca termina. Nosotros podemos decir que cada año es, ¿verdad?, el Es año nuevo. favorable del es. Señor para nosotros. Así que, amado, usted que nos está escuchando, que nos ve, declare en su vida, porque yo puedo decir que este es el año para usted, para mí, para nosotros. Amén. Y para todos aquellos que anhelan, ¿verdad?, ese año de gracia del Señor. Sí. Y es un año agradable, pero si nosotros realmente buscamos al Hacemos Señor. porque sea agradable. Sí, Así es. porque podemos iniciar otro año. Estamos casi a punto de iniciar otro año, Y ¿verdad? cargando lo mismo del año pasado. Exacto. Entonces, no, así es difícil que sea un Así año es. agradable. Amén. Sí, yo creo que todos nos fijamos y escuchamos la lectura que se hizo ahorita en Lucas y es algo maravilloso lo que el Señor nos ofrece, porque uno a veces lo lee así rapidito y no le da aquella importancia o ver para tener un corazón agradecido con el Señor de lo que Él dice que Él fue enviado. Él fue ungido. Me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántos hemos estado cautivos de un sentimiento, de una falta de perdón, de un enojo, de una ira, de un deseo de vengarse por algo? Porque aunque no hagamos nada, pero ese deseo, El deseo lo está ahí tenemos. Sí. y no deja ser feliz a nadie. No puede desenvolverse ni en su casa, ni en el trabajo, ni en la iglesia, porque la cara que se les ve es como de amargura, pero es ese problema que no han logrado soltar con la ayuda del Señor, definitivamente, porque solos no podemos. Así es. Ahora, yo le pregunto en esta oportunidad, ¿está usted dispuesto o dispuesta a darle esa oportunidad, ese permiso, por decirlo de alguna manera, al Señor que sane su corazón roto? Amén. Que le quite, que le ponga esa venda, a ponerle una venda a las heridas. Tal vez, yo no sé cómo está usted, ¿verdad? Si en su corazón hay muchas heridas, si en su mente hay momentos que se quedaron grabados, que le causan daño, que solo recuerda, incluso puede volver a llorar o se puede volver a enojar, ¿verdad? Porque eso se puede dar. Sí, Entonces, aunque le voy a decir, hay situaciones bien difíciles que tal vez nosotros no las hemos vivido, pero hay gente que ha pasado momentos muy Dolorosos, duros, sí. muy duros. Han sido menospreciados desde pequeños, de repente sufrieron alguna violación, que fueron en su propio hogar, sus propios padres. Hubo preferencia entre los hermanos y a la persona que nos puede estar escuchando o dándose cuenta de esta palabra, a ellos les tocó. Ni siquiera
les compraban la ropa o los zapatos igual que a sus hermanos. Entonces, ¿cómo se sintió este niño en ese tiempo? ¿Y cómo podía manejar esta situación si era un niño y no había quien lo auxiliara, quien le dijera? Entonces fue creciendo con ese dolor, ese resentimiento, esa cólera, porque sufrió ese abandono, esa indiferencia, todo lo que se lo pudieron, o sea, violencia también verbal o física, porque hay niños que han sufrido o sufrieron, tal vez ahora son adultos, sufrieron un trato inhumano de personas que no se controlaban su ira y se desquitaban con sus hijos. Entonces eso ha dejado una huella bárbara en el alma, en la mente y en el corazón de la persona, y ha crecido así. Lamentablemente no tuvo a nadie quien la llevara a los pies de Cristo y que Cristo sanara esas heridas. No sabían, era ignorancia o no se les ocurrió. El asunto está que en estos casos solo el Señor puede limpiarnos, puede sanarnos, puede vendarnos, puede hacer cuantas cosas a nuestro favor, ¿verdad? Entonces, les vuelvo a mencionar, fue hace poco, hace muchos años, todo eso está ahí guardado, a menos que nosotros tengamos el conocimiento y hemos tomado la decisión de votar, de alejar de nosotros todo ese problema que nosotros acumulábamos, ¿verdad? Como dolor, tristeza, llanto. Entonces, pero lo importante es que nosotros no vivamos como alimentando aquellos pensamientos o sentimientos, malas emociones, porque quienes van a ser más desdichados es la persona que lo está sufriendo. Sí. Las otras personas de repente ni se acuerdan. Ni se acuerdan, ni lo toman en cuenta, ni han pensado. Pero la persona que sufrió, sí que sí lo lamenta, lo siente, ¿verdad? Entonces, en esta oportunidad queremos nosotros hablarles y aconsejarles por medio de la palabra que uno le puede decir intente olvidar, es que no somos máquinas, ¿verdad? Como para decir, clic, clic, ya voy a olvidar. No, es difícil, es complicado, pero solamente con la ayuda del Señor, de la mano del Señor, es que nosotros vamos a lograr sanar. Sí, yo recuerdo que, bueno, nosotros aquí, ¿verdad? Sabemos y practicamos lo que es la administración. Sí. Y yo recuerdo que cuando yo me ministraba, ¿verdad? Con la pastora, yo iba donde ella, yo... Claro, todo duele, ¿verdad? Eso que pasamos y como decía la hermana Vero también, ¿verdad? Que desde niños tal vez fuimos dañados, ¿verdad? Eso puede convertirse también hasta en un círculo vicioso, ¿verdad? Claro, esa persona que fue dañada va a dañar a otro, ese otro va a dañar y por así. Sí. Pero cuando nosotros hemos ido y hemos cortado eso, ¿verdad? Entonces ya vamos a vivir como... Ya no va a haber un llanto, ya no va a haber un lloro, porque el Señor ya ha sanado todo eso, ¿verdad? Amén. Cuando nosotros decidimos soltar eso, como decía nuestra pastora, ¿verdad? Y que el Señor ha sanado. Entonces ahí nos damos cuenta hasta nosotros, ¿verdad? Claro. Que ya esa historia ya no la contamos con dolor, con llanto, ya no hay llanto, porque el Señor ha venido a sanar. Y la manera de sanar, la mejor manera de sanar es perdonando. Amén. Y ustedes pueden decir, es que es difícil perdonar. Sí, yo difícil. No le digo que es fácil. Pero ¿sabe cuál es la gran bendición y la ventaja que nosotros tenemos al perdonar? Que nosotros nos liberamos. La otra persona puede que no merezca nuestro perdón, pero ustedes y nosotros sí merecemos tener una vida diferente, ser felices. El Señor nos mandó a ser felices aquí en esta tierra. Entonces, si nuestras emociones y nuestra memoria está atrapada en el pasado, amados, qué vida la que se puede estar llevando. Amén. Entonces, mejor decidamos cambiar. No vamos a cambiar el pasado, pero sí vamos a cambiar lo que nosotros el presente, el futuro que nosotros podemos tener. La decisión que tomemos. Sí, definitivamente. Yo leía, me acordaba de este versículo de Isaías 43, 18, que dice en esta versión, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Mire qué hermoso. No recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Eso lo dice el Señor.
Y mire qué bello, dice, yo voy a hacer algo nuevo. Amén. Amén. Y ya he empezado a hacerlo. Así Pero es. ¿qué pasa? Que para que el Señor empiece a hacer algo nuevo en nosotros, nosotros tenemos que olvidar el pasado. Tenemos que Claro, tomar esa tenemos que decisión, tomar sí. una decisión, Amén. determinarnos. Y como decía la pastora, hay muchas personas atadas a su pasado y definitivamente vivir bajo esas condiciones es terrible. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vivimos ligados y paralizados a ese pasado. Y lo peligroso de los problemas emocionales no es tanto el problema en sí. El problema es que a veces nos tardamos demasiado tiempo en descubrirlo. Hay personas que han pasado años, décadas, incluso toda una vida para descubrir que están viviendo atados al pasado. Así es. Y por eso han tenido vidas apagadas, vidas disminuidas, vidas muy, muy tristes, infelices, y no logran entender por qué están viviendo de esa manera. Y mire, todas estas situaciones de estar atado al pasado le roban a la persona vida, felicidad, gozo, paz interior, fuerza, armonía para vivir con uno mismo, porque uno mismo se ata y vive complicado y le complica la vida a los que están a nuestro alrededor, y también dejamos de tener una vida productiva. Los problemas emocionales nos limitan, Sí. nos paralizan, y a veces por esa situación tomamos actitudes indeseables, terriblemente indeseables, y esas actitudes disminuyen nuestra calidad de vida y siguen atando a las personas a su pasado. Y hay algo bien importante, también impiden que nosotros le podamos ayudar a otra gente que necesita ayuda. Pero como decía la pastora, el más grande daño nos los hacemos nosotros mismos cuando Así es. vivimos atados al pasado. Así es. Quiero leerles segunda de Corintios 5:17. Creo que este versículo realmente nos tiene que llenar bastante. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice, las cosas viejas pasaron. Y si ya pasó, no tenemos por qué ir a buscar en el baúl de los recuerdos aquello que nos hizo daño. El Señor nos está dando nueva vida. Amén. Cada vez que venimos y nos entregamos al Señor, Él nos está renovando, nos renueva fuerza, nos renueva pensamientos, nos renueva la vida. Pero nosotros a veces queremos vivir limitados, como dice la hermana. Vivimos encerrados en aquellas cosas que nos hicieron daño. Cuando el Señor nos dice, ya te liberé. Y nosotros venimos y nos queremos poner nosotros mismos las ataduras. Porque sentimos a veces hasta que nos hace falta algo, porque no hemos recibido esa libertad plena del Señor. Necesitamos aceptar que hemos sido hijos, que somos hijos y que el Señor nos tiene para muchas cosas. Las personas van a sanar y van a ser liberadas en un proceso, sí, pero esas heridas del pasado van a quedar olvidadas, porque el Señor nos va a poner un bálsamo de sanidad. Amén. En la medida que nosotros vengamos ante Él y le pongamos cuáles son esas ofensas que nos tienen atados, y que a veces, como dicen, la persona ni siquiera se da cuenta de que le hizo una ofensa y nosotros estamos atados. Es que me miró mal, es que me dijo esa palabra y me dañó en el corazón. Y la persona ni siquiera se daba cuenta. A veces es necesario que hablemos, e incluso que vayamos a esas personas con las que sentimos que nos hizo daño. Y a veces simplemente puede ser una confusión y nosotros vivimos atados a un recuerdo de una herida que ni siquiera existió. Amén. En la vida emocional no hay tiempo para el pasado. ¿Por qué? Porque atamos nuestros sentimientos a cosas que no son correctas, y eso afecta a la persona, ya sea heridas de la niñez, ya sea de la adultez, y estamos
como las vacas, rumiando constantemente aquello y no podemos recibir esa libertad y esa paz que Dios nos está entregando. El pasado tiene vigencia en nosotros si todavía le dejamos esa cabida, pero tenemos que saber, y como decía la pastora, vivimos cosas lindas en el pasado y quedan como recuerdos, pero las cosas dañinas a veces las continuamos rumiando todos los días y eso tenemos que olvidarlo. Jesús sana nuestros corazones quebrantados. Ahora bien, ¿estamos dispuestos a que el Señor sane nuestros corazones quebrantados o no? Queremos venir a donde el Señor y decirle, Padre, te entrego estas cargas, necesito ser libre, o queremos seguir en un círculo vicioso. Tenemos que aprender a tomar decisiones y la palabra dice que Él nos da autoridad y dominio propio para que nosotros podamos soltar toda herida, toda mala palabra que nos hayan dicho. Aun cuando niños, es difícil a veces olvidarla porque los niños lo resienten más que un adulto incluso, porque su inocencia es tan grande que les causa mayor daño. Pero necesitamos ser liberados. La hermana Vero hace poco habló de ministrarnos y a veces lo tomamos tan a la ligera y es tan necesario venir y desahogarnos con alguien porque muchas veces nosotros solos no podemos hacerlo. Necesitamos que alguien venga a ayudarnos y la palabra dice que estamos para apoyarnos unos a otros. Amén. Pero es necesario que nuestras vidas empiecen a cambiar y empecemos a ser abiertos al Espíritu Santo para que nos ayude a cambiar todo aquello que nos está haciendo daño y tomar control de esas áreas que sentimos que nos están haciendo daño todavía. Amén, amén. Y es que nosotros sabemos, ¿verdad?, que esos espíritus inmundos aprovechan, ¿verdad?, y quieren tomar control, Así es. ¿verdad?, de muchas áreas en nuestra vida, ¿verdad? Y que no es perdonar, que no es perdonar, que a veces nosotros pensamos que cuando nos esforzamos por olvidar ese pasado, ¿verdad?, creemos que eso es perdonar y eso no es perdonar, ¿verdad? Negar esa ofensa que recibimos, eso no es perdonar. O querer también pretender que con el tiempo, ¿verdad?, que transcurra, eso se va a olvidar. Ignorándolo, ¿verdad? Ignorar lo que pasó, tampoco. O disculpar al ofensor, tampoco, porque nosotros como cristianos no disculpamos, nosotros tenemos que perdonar, ¿verdad? Así es. Lo que sana la herida es el perdón, como nos decía la pastora, ¿verdad? Es que es tan importante, ¿verdad?, el perdón, pero aquel perdón que va con un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Con que nosotros sabemos que si vamos a ir a pedirle perdón a aquella persona es porque el Señor lo ha puesto en nuestro corazón para que nosotros podamos pedir perdón. Y al inversa también, ¿verdad? Si aquella persona viene a nosotros a pedirnos perdón, nosotros también debemos perdonarlo, ¿verdad? La ofensa, como decía la hermana Reina, ¿verdad? La ofensa es una carnada del enemigo, ¿verdad? Y la palabra ofensa viene del griego escandalón. Yo decía como que escandaloso. Sí, dice que significa trampa o carnada, hacer tropezar, mire, incitar a pecar. Mire, esa es la ofensa, ¿verdad? Cuando una persona es ofendida, no necesariamente todo el problema es de la persona que ofende. Claro que esa persona si ofendió, debe pedir perdón, ¿verdad? Sabe que no hizo algo bueno, ¿verdad? Pero ¿cómo reaccionamos nosotros cuando hemos sido ofendidos? ¿Cómo reaccionamos, verdad? Si puede ser que yo decida que eso que me dijeron o lo que me hicieron, ¿verdad?, en mí no haya ningún daño. ¿Por qué? Porque he muerto a la carne. Así es. ¿Verdad? Pero esto implica, ¿qué implica esto? Que debe haber una transformación, ¿verdad? Una renovación de nuestra mente, de nuestra voluntad y de nuestras emociones. ¿Por medio de quién? Por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria. El perdón, sí. Y ahorita me acordé de un versículo que dice que suframos el agravio.
Así es. Pero no ¿verdad? gusta. Pero no, No a gusta. nosotros nos gusta, me hizo, me dijo, ¿verdad? Y nos ofendemos de una manera increíble, pero la palabra de Dios, y como dice Gloria, que lo tenemos que hacer basado en la palabra de Dios. La Amén. palabra de Dios dice que suframos el agravio. Amén, es. amén. Y es que el perdón no es reanudar una relación sin cambios, ¿verdad? Porque si hubo perdón, quiere decir que hubo un cambio, Un ¿verdad? cambio. En la familia, en el hogar, en el trabajo, donde nos movamos, ¿verdad? Y es que cada día nosotros debemos de estar en ese querer limpiarnos, queriendo agradarle Amén. únicamente al Señor, porque perfecto, solo Dios. Cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos nosotros, queremos ir a Él y que Él haga ese proceso en nosotros, ¿verdad? Le decimos, Señor, quiero ser barro en tus manos, pero sabemos que eso nos va a causar dolor, Amén. ¿verdad? Pero ¿qué? Tiene que haber esa transformación, esa Definitivamente. renovación, ¿verdad? Así es. Y es que la verdad que la palabra es bien clara. El Señor ha dicho que en el mundo tendremos aflicción. Así es. Pero Pero ¿qué nos dice confiad, Él? confiemos. Confiad, Así porque es. yo, dice el Ya he Señor, vencido. he vencido al mundo. Pero tenemos que si queremos ese proceso en nosotros, entonces debemos aceptar, ¿verdad? Que el Señor nos vaya transformando. Así es. Amén, amén. Y como dijo en la lectura, en la otra versión, esforzándonos. Esforzándonos. Que nada se va a lograr. O sea, Dios lo puede todo. Él es todopoderoso. Amén. Claro que Amén. sí. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Amén, Claro. amén. ¿Verdad? Tenemos que esforzarnos porque es nuestra vida la que se va a arreglar, la que va a corregir, la que va a cambiar. ¿Verdad? Entonces, debe haber esa renovación en nuestra mente. Y yo me imagino que cuando uno no ha escuchado de esto, ay, ¿cómo voy a renovar la mente? ¿Cómo que me la voy a cambiar? Entonces, es en oración, basado en la palabra del Señor, el Espíritu Santo que nos ayuda, entonces va a transformar, va a cambiar nuestra manera de pensar, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra manera de actuar. Todo eso, pero nosotros tenemos que ceder esas partes que las creemos muy nuestras y que no queremos soltarlas, pero tenemos que ablandar un poquito, porque si no la vida de nosotros va a estar llena de dificultades. Limitada. Entonces, muchas personas creen que cuando reciben al Señor ya todo está arreglado, ya todo se hizo. Y fíjese que no ha sido hecho todo, y no es porque el Señor no quiera ni no pueda. La pregunta es, ¿en qué parte de nuestro ser fue hecho todo nuevo? Así Y la verdad que fue hecho todo nuevo en el En el Espíritu. Espíritu. Porque dice que fue vivificado al recibir al Señor como nuestro Salvador. Pero el alma y el cuerpo continúan siendo igual. Eso depende de nosotros. Es un proceso al que se va a someter, pero voluntariamente, porque nos pueden presionar y decir sí, pero por dentro no. Entonces nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Porque de ahí vendría la sanidad interior que nosotros miraríamos para lo que se ha sufrido. Sí. Entonces, porque yo le pregunto, después de recibir al Señor, ¿usted se ha enojado? ¿Usted ha Mejor tenido ni le digo. pensamientos de aquellos que no quieren ni acordarse? Entonces, ¿hemos pecado contra Dios? Claro, sí, lamentablemente sí. definitivamente. Sí, Pecamos todos los días. No hizo robots el Señor. No, Él no, necesita sí, que entreguemos. Queremos no hacerlo, pero en Pero el lo en el hacemos. menor momento caemos, Así ¿verdad? Entonces, y el Espíritu Santo comienza a sanar nuestras heridas, pero si nos damos, si nosotros le decimos, Señor, aquí estoy, tómame, transfórmame, barro en tus manos, Señor, aunque me duela, aunque llore, aunque pegue gritos, Señor, pero barro en tus manos. Así tú me vas a hacer diferente. Fíjese que en Lucas 4:18 leímos que el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y la palabra quebrantar es romper, separar con violencia Dios. las partes de un todo. O sea que cuando se quebrantan no dice, ay, te voy a quebrantar. ¡Pah! Viene así de tajo, ¿verdad? Entonces, humanamente no podemos. Así es. No podemos restaurarnos solos.
solo tomado de la mano del Señor. Entonces, ahora imaginemos un corazón hecho pedazos. ¿Se acuerdan ustedes que hay gente que dice, es que estoy hecha pedazos, mi corazón lo tengo trizas? Y ¿sabe qué? No está exagerando, así No, se siente. así se siente. Así se siente. Lo que pasa es que la persona que vivió el problema o lo que ha sufrido, así se siente. Y uno dice, no, no seas exagerada. Sí, así parece de lejitos o, ¿verdad?, detrás del ruedo. Pero el que está ahí enfrente y viviendo las consecuencias de un asunto, sí se siente así. Sí se siente, claro. Entonces Jesús vino al mundo para tomar cada pedazo, óigame bien, cada pedazo de su ser, de su corazón que se le haya quebrantado de tal manera, peor que si hubiera sido con un martillo. Cada pedacito de eso, el Señor vino a recogerlo. El Señor vino a sanarlo. El Señor vino a restaurarlo, a unirlo. ¿Y sabe qué? No deja cicatrices. Amén. Nosotros somos Amén. testigos. Amén. Somos Amén. testigos de ese poder de Dios. Así es. Porque ha cambiado nuestras vidas. Nos ha transformado. Nos ha hecho nuevas. ¿Cómo lo hizo? Solo el Señor Solo lo Él. sabe. Así es. Unir cada parte, cada pedacito que quedó de nosotros de aquella destrucción, el Señor lo hace. Amén. Y vino a tomarnos en sus manos, vino a poner orden en nuestra vida, a darnos la paz, esa paz que tanto necesitamos Amén. para seguir viviendo. Entonces, a que nosotros podamos otorgar el perdón, que podamos ya no sentir ese rechazo por la persona que nos afectó, ¿verdad? Y a la hora de ver hecha realidad esa sanidad, esa liberación, esa pureza que el Señor vuelve en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, entonces le voy a decir que realmente esto produce una gran bendición, una alegría, un gozo que después de andar con la cara, ¿verdad? Desnudo. Con la cara que ni uno solo se agrada verse al espejo, ya ahora podemos sonreír. Amén. Y no es que ha pasado otra cosa más que el Señor nos ha sanado. Nos ha sanado. Nos ha liberado. Aquel proverbio que dice, has cambiado mi lamento en Ay, baile. sí, es efectivo, Me has es ceñido de efectivo. alegría. Sí, qué bien. Es hermoso, ¿verdad? Porque definitivamente hay mucha gente cristiana, ¿verdad?, que ha nacido de nuevo, Amén. que tiene a Cristo en su corazón, que son hijos de Dios, Que que son están llenos sinceros, del sí. Espíritu Santo y que van a ir al cielo también. Así es, sí. Pero que siguen atados al pasado y a las heridas recibidas, que continúan atados a vicios y que son víctimas de depresión, que se dejan dominar por sentimientos de rechazo. En algún momento alguien nos rechazó y ha pasado miles de años y esa persona vuelve a caer en esa trampa, que sufren de complejos, de ataduras sexuales, de temores, de inseguridades. Y además arrastran todas las maldiciones generacionales. ¿Se imagina qué paquete? Por estas cosas y por otro montón de cosas es que las personas necesitan recibir sanidad interior y liberación. Y ojo, cuando hablamos de liberación no hablamos de demonios, no es que la gente esté endemoniada, no, sino que liberación de ataduras, de situaciones dolorosas, de recuerdos dolorosos que han sufrido. Y mire lo que dice Juan 8, 31, 32. Dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mire que la palabra permanecer quiere decir mantenerse sin cambios en un mismo lugar. Duración firme, constancia, perseverancia, estabilidad, continuar, seguir, quedarse, persistir, residir. Entonces, cuando el versículo dice que si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, es decir, continuamos, seguimos, persistimos, no nos movemos, somos constantes,
entonces vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Y qué hermoso, porque dice la palabra que vamos a conocer la verdad, y esa verdad que es su palabra nos va a hacer libres, que eso es lo que el Señor anhela de nosotros, que seamos libres. Amén, definitivamente que tenemos que permanecer en la palabra, afianzarnos y estar firmes en ella, ser obedientes y permitirnos ser instruidos. Y es una nueva forma de vivir. Cuando nosotros nos sentimos todavía dolientes por el pasado, eso no funciona. Estamos dejando la palabra sin vida en nosotros, porque es necesario que aprendamos a confrontar aquello que nos hizo daño para ser Amén. verdaderamente libres. Libres. Sí, y hay personas que no les gusta hablar del pasado porque decía la hermana Gloria, empiezan a llorar, empiezan a revivirlo, empiezan a sentirlo nuevamente como que es el momento en el que lo están pasando. Y eso es una tortura constante. No podemos permitir que ese sentimiento de rechazo, de dolor, siga apuñalándonos constantemente. Tenemos que entregárselo al Señor, porque solamente Él puede tener ese control total de nuestros sentimientos, de aquellas ofensas y heridas que nos causaron y nos dejaron una marca, una huella. El Señor, como decía bien la pastora, no va a dejar cicatriz alguna. Y tenemos una necesidad de ser libres, de ser verdaderamente libres y así mantener, no estar en una cárcel emocional, que eso nos impide un crecimiento espiritual como personas, como hermanos en Cristo, como familiares. Eso nos tiene atados. Entonces, ¿por qué tenerlo ahí? ¿Por qué querer estar encarcelados? Tenemos que ser libres. Imagínense ustedes esas personas que tienen 40 años de estar en una cárcel. ¿No cree que sería para ellos fabuloso salir, ir a la pulpería, comprar un refresco, poder compartir con los vecinos abiertamente, salir al campo? Y a veces nosotros estamos como ellos, encarcelados por no entregar aquel pasado que es tortuoso para nosotros y que nos impide ser verdaderamente libres. ¿Todo por qué? Por orgullo. No, tenemos que empezar a quitar toda aquella aspereza que hay en nuestros corazones y decirle, Señor, aquí estoy. Espíritu Santo, obra en mí, porque ciertamente solos muchas veces no podemos, y más cuando venimos arraigados de un pasado doloroso. Ahí solamente el Señor es quien puede liberar nuestras almas para que quedemos libres de esas ofensas. Las ofensas y las heridas son literalmente marcas e impresiones, como les había dicho antes. Tenemos que dejar que nuestra alma sea transformada. La pastora decía hace un momento que venimos a ser nuevos espiritualmente, pero necesitamos que nuestra alma sea transformada. Y no podemos tener esos pensamientos de, es que yo no puedo perdonar porque solo Dios perdona. No. La palabra dice que perdonemos. A veces nos aferramos, sí, pero es que el Señor sufrió porque Él era Dios. Él era hombre cuando estuvo en la tierra y sufrió para que Él aprendiera a compadecerse de nosotros y que nosotros no tengamos ningún lugar para decir no podemos hacerlo porque Él lo hizo. Ahora bien, ¿qué tan dura está nuestra alma? Tenemos que aprender a soltarla para que esa alma sea liberada. Amén. Amén, amén. Así como nos mencionaba, ¿verdad? La hermana Reina, ¿verdad? En el programa anterior también hablábamos del alma, ¿verdad? Que cuando somos almáticos, me decía alguien allá, ¿verdad? Cuando nosotros no tenemos una fe bien cimentada en el Señor, ¿verdad? ¿Y por qué hablamos del alma? Porque el alma aprende, absorbe, capta, ¿verdad? La información o el daño a que es expuesto. Y es que ella es 1000 veces más rápida y toda esa información queda ahí guardada en el alma, ¿verdad? Por lo tanto, la mayoría de nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestras reacciones, las emociones, las conductas y sentimientos están dados por la información que hay en nuestra alma. Todo lo que esté ahí, entonces eso es como nosotros vamos a reaccionar, ¿no? Entonces,
nosotros podemos ver las cosas de una manera más clara, ¿sí? Algo verdaderamente sorprendente, y es que no importa la edad, ¿verdad? O qué tan consciente estemos, sí o no, o quién provocó, a quién le provocamos esa herida. La mente es la que almacena y es afectada por esa información, porque todo eso queda ahí guardado, ¿verdad? Me imagino que es como un disco, ¿verdad? Cuando le metemos toda la información y todo eso queda ahí en un determinado momento, lo necesitamos, entonces ahí está, ¿verdad? Ahí solo que tengamos un accidente, ¿verdad? Y podemos perder la memoria, ahí ya podemos decir, Reprendemos. sí, en el nombre de Jesús lo reprendemos, ¿verdad? Pero igual pasa en los discos también, que de repente pierden información, ¿verdad? Pero el alma es la que guarda todo eso, y en un momento de que, como dicen, ¿verdad? Sale nuestro viejo hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Nuestra Porque vieja eso está ahí, naturaleza. pero eso es lo que nosotros debemos cada día trabajarlo, ¿verdad? Por lo tanto, si hemos sido expuestos nosotros a abusos, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Esa violencia verbal, física, o en el ambiente en que nosotros nos desenvolvemos, ¿verdad? Puede ser tenso, y eso emocionalmente nos puede dañar, ¿verdad? Entonces debemos tener un cuidado muy especial, ¿verdad? A qué estímulos en nuestra vida nosotros nos enfrentamos, ¿verdad? Cada día. Y esto es porque la mente es que miles de veces más rápida para captar, ¿verdad? Y para procesar la información o la situación a la que nosotros nos estamos enfrentando cada día. Amén. En la mente nosotros grabamos todo. Porque mire, hay una mente pero bien prodigiosa, ¿verdad? Que yo me acuerdo que platicando con una ex compañera de colegio, ¿te acordás qué tal cosa? Yo me acordaba. Mira que cuando, sinceramente no me acordaba y hasta me dio pena, ¿verdad? De que era algo tan alegre que me contaba. Pero hay mentes que sí recuerdan hasta el más mínimo Así es. detalle. Sí, Prodigiosa. Sí, Sí. entonces, trabajan y funcionan de acuerdo a los estímulos y a lo que uno se ha expuesto, ¿verdad? Queda grabado, como para que usted me entienda ahora en esta época de computadoras y de todos los medios que están, quedan grabados como un programa de esa computadora y que luego se reproduce automáticamente. Entonces, de la misma manera, nosotros actuamos, sentimos según los programas que nos ha entrado a nuestra alma, a nuestra mente, por nuestros ojos y en nuestras emociones. Así actuamos. Entonces, eso es lo que debemos buscarle y entregarle al Señor, que nos sane y nos libere, porque realmente si no vamos a estar nosotros actuando de acuerdo a esas emociones que se vienen a los recuerdos, ¿verdad? Entonces, muchas de esas reacciones, emociones, sentimientos, quizás a nosotros no nos pueda gustar. Yo no sé ustedes si cuando se acuerdan de algo que no es grato, ay, no, Ni me acordé no de quiero eso, acordar por de eso. favor. Sí. Sí, porque realmente nos hace daño, nos molesta y hasta de repente podemos cambiar el Yo me carácter, enojo. Así es. ¿verdad? Yo me enojo cuando me acuerdo y me Dígale, Señor, no traiga memoria lo que no quiero. Sí. Entonces uno dice, no, yo no quiero acordarme de eso. Señor, llévatelo lejos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ha habido dificultades, ha habido eventos, ha habido circunstancias feas, ¿verdad? Difíciles, complicadas, más que todo cuando ha habido dolor y tristeza. Ay, no queremos estarnos recordando de eso. Entonces, un ejemplo que lo podemos ver al día de hoy es la actitud o la manera de comportarse de niños que son problemáticos. ¿Por qué? O jóvenes, porque desde niños fueron rechazados, que desde niños estuvieron allí como en un segundo plano, no eran importantes, sus papás no los deseaban todavía quedar embarazada, había mucho pleito, mucha violencia
en el hogar. Entonces, el ambiente era muy difícil para que un niño se fuera creando en buenos sentimientos. Entonces, esto nos puede dar a nosotros una idea de por qué a veces de repente estamos y reaccionamos como enojados, como irritables, no tenemos paciencia y gritamos y la voz no tiene por qué ser así grotesca, áspera. Pesada. Y entonces uno dice, entonces, ahora con esto podemos darnos cuenta y viene una luz que el Señor nos da por medio de su palabra, porque muchas veces reaccionamos de una manera que no corresponde al momento, Así ni con es. la persona. Entonces, eso es lo que tenemos, porque hemos llegado a tener emociones dañinas. Entonces, debemos aprender a vencer eso con la ayuda del Espíritu Santo para salir de esos procesos emocionales. Yo sé que esto es un proceso, yo sé que esto es poco a poco, pero lo importante es que lo sepamos para poderlo manejar y decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame, porque sola o solo no No puedo. podemos, no podemos salir. Y lo que nos motiva a compartir esto es para que nosotros tengamos luz, como decía la pastora, ¿verdad? Y para que aprendamos a estar más conscientes de que probablemente nosotros estamos viviendo una atadura al pasado que nos está atando, que nos está afectando o que nos está limitando, pero yo creo que ya es tiempo de que nosotros salgamos de eso, nos restauremos totalmente con la ayuda del Señor, ¿verdad? Así es. Ok, entonces pueden ser múltiples las causas por las que uno vive atado al pasado, pero hoy yo le quiero dejar bien claro este pensamiento, que no debemos callarlo. Porque eso es muy Buscar dañino ayuda, para nosotros. buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Gloria hablaba de la administración aquí en la iglesia, pero con las personas adecuadas, ¿verdad? Así es. Y lo importante de todo esto, que tenemos que ver que hay varios pasos que necesitamos tomar en cuenta para salir de esa prisión del pasado. Y lo primero es reconocer que estamos encarcelados, reconocer que hay algo que nos está atando y ser conscientes de ello para luego, como segundo paso, venir y decididamente desconectarnos de ello, soltar todo eso y dejarlo atrás, que el pasado no sirve para nada. Amén. Y tenemos que aprender a soltar todo eso. Amén. Y si la verdad que el desánimo ha llegado a su vida y hizo algo negativo, recordemos que tenemos un Dios vivo, un Dios grande, ¿verdad? Y pues hoy le invitamos a que se levante y que deje todo ese estado, ¿verdad?, en el que se encuentra y comience a cumplir ese llamado tan especial que el Señor nos ha hecho, ¿verdad? Que siga sin desmayar. Dios quiere que usted no vuelva atrás. Y si le falló en algún momento de su vida, es tiempo de que ahora se acerque a Él y con un corazón arrepentido y le pida perdón. Ya no siga perdiendo el tiempo pensando qué hizo, qué no hizo. Tome la decisión hoy de dejar atrás todo ese pasado. Suéltelo y levántese ahora en el nombre de Jesús. Así es. Amén. Podemos decir, ¿cómo es que yo voy a soltar ese pasado? ¿Cómo voy a soltar ese sufrimiento? ¿Cómo lo quito de mí? Es que no va a ser usted. Usted solo va a decidir. Usted le va a decir, se lo entrego al Señor y Él hará. Él hará. Amén. Entonces, Amén. ¿sabe Amén. que sí, la palabra que nosotros podemos pronunciar, yo renuncio? Ya no quiero Amén. más esta Amén. vida. Yo sé, yo me he cansado de vivir como he vivido, de sentir como he sentido. Yo ahora renuncio y voy a iniciar una nueva vida con la ayuda del Señor, viviendo en plenitud. En el nombre de Jesús, cierra sus ojitos y vamos a orar. Cierra Amén. sus ojitos y ya el Señor hará y vamos a oír testimonios de lo que el Señor está haciendo en este momento. Amén. Si usted recuerda, ahorita que está orando, a alguien que le ofendió, a alguien que le hizo pasar momentos difíciles, decida otorgarles el perdón, pero ese perdón que salga de su corazón. Señor, lo voy a hacer.
lo voy a hacer porque tú lo mandas. Ayúdame a desear, a querer Amén. y a poderlo hacer de corazón, porque yo me quiero ver libre, Señor. Yo quiero recuperar la paz y la armonía dentro de mí. Yo sé, Señor, que el perdón me va a dar sanidad a mí en mis emociones. Sé que todo lo que he sentido, resentimiento, odio, de falta de perdón, todo lo que he sentido va a romperse de una vez y para siempre. Y yo voy a ser libre para poder glorificarte y amarte, Señor, y ser feliz con mis hijos y mi esposo aquí en el hogar. Van a ver la transformación que yo voy a dar, Padre, porque tú así lo quieres. En el nombre de Jesús, yo concedo el perdón a todas aquellas personas que tuvieron que ver en mi dolor, en mi tristeza, en mi llanto. Y llévate lejos de mí, Señor, todo aquello que me había estado molestando. Yo quiero quedar libre a partir de ahora. Este es el día, este es mi día de mi libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Amén. Amén. Usted va a ser libre porque así lo decidió. Esto es todo lo que tiene que hacer, entregarle al Señor su verdad, su realidad. Y Él va a ser, Amén. Amén. Él hará. El Señor les bendiga. Amén. Un abrazo para todos. La noche gris y echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga